otro lunes de Disciplina Positiva y no cualquier lunes, fue un día de descanso. Si nos estás viendo desde otro país, pues te platico que hoy fue un día de asueto y por cierto, muchos besos y abrazos para Francia, gracias Fabián por verme, otros más para España. Ariadna, felicidades por tu segundo embarazo. Y bueno, te platico que para mí no fue un fin de semana de descanso, estuve desarrollando un curso de neuroliderazgo basado en neurociencias, en la neurobiología, en la neuropsicología, en la neuroquímica. Y bueno, ¿por qué te platico esto? Porque de verdad quiero comentarte que los preceptos de disciplina positiva están a la altura de las neurociencias. Fíjate bien, los retos para los líderes desde el punto de vista de las neurociencias, los grandes retos para los líderes en las organizaciones son tres: la toma de decisiones, el desarrollo de habilidades en su equipo de trabajo y el control emocional. Si nosotros esto mismo lo pasamos a la crianza como papás, ¿cuáles son los retos como papás? Pues también tenemos los mismos. Necesitamos controlar nuestras emociones, ayudarle a nuestros pequeñines a controlar sus emociones, necesitamos generar habilidades socioemocionales para ellos, ¿no? que les permita pues vivir en sociedad durante toda su vida, y también tenemos que ir tomando las mejores decisiones, ¿no? Entonces, bueno, esto es maravilloso porque disciplina positiva es muy versátil y quiero que te quedes con esta idea. Disciplina positiva se aplica para niños desde 0 hasta 100 años, en cualquier ámbito de la vida, porque de verdad disciplina positiva después se convierte en una filosofía de vida. Y bueno, muchas gracias a todos por todos los comentarios que sigo recibiendo, de verdad mi admiración para ustedes también, por todo lo que ustedes me merecen, que es mi respeto, y gracias por la confianza. Y bueno, ya después de los violines de agradecimiento, vámonos tendidos como bandidos con el tema de hoy. Vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, que son las malas conductas. Y bueno, comentamos que es importante saber qué hay detrás de las malas conductas para poderlas gestionar, para poder acompañar a nuestros niños. También definimos las malas conductas como una falta de desarrollo de habilidades, tanto cognitivas como motrices, ¿no? Comentamos justamente cuánto tiempo tarda el cerebro en desarrollarse y bueno, que también es una falta de habilidades de conocimiento de cómo son las conductas. Los niños nacen, pero no conocen, ¿no? Cuando nacen no conocen cuáles son las conductas que son aceptadas por nuestra sociedad, y bueno, es nuestra función como padres orientarlos, guiarlos y que ellos vayan aprendiendo de estas costumbres, de estos hábitos, de todo lo que es socialmente aceptado. Quiero comentarte dentro de las habilidades no desarrolladas que pueden detonar justamente las malas conductas. Te quiero poner un ejemplo. El día de ayer fuimos con mis hijos al parque y mi hija tiene 3 años, empezó a jugar con una niña con 1 año más, de 4 años. Mi hija es una niña muy independiente, una niña muy segura de sí misma y hacía miles de cosas, se subía, trepaba y la otra niña quería hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, la niña a simple vista, por supuesto, tenía por ahí una dislalia y por supuesto era notorio que no estaba desarrollando la motricidad gruesa de acuerdo a lo esperado según su edad. Y se frustraba porque no podía hacer exactamente lo que mi hija le estaba haciendo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de un mal comportamiento. Los berrinches se pueden detonar justo porque los niños no han desarrollado ciertas habilidades cognitivas motrices, como este ejemplo. Ellos se sienten pues mal ante la situación, no pueden expresar cómo se sienten, no pueden expresar su frustración y su enojo por no hacer algo, y entonces pues detonan una mala conducta, ¿no? Si esto continúa en una etapa escolar, imagínate un niño con una disfasia, cuando tiene una disgrafia, cuando tiene una dislexia incluso, empieza a tener comentarios negativos, ¿no? De papás, de mamás, de los maestros, su ambiente se torna poco favorable, y entonces la forma de reaccionar ante este entorno negativo es con malas conductas. Tenemos a niños rebeldes o tenemos niños retraídos. Entonces, una mala conducta también es justo una falta de habilidad, ¿no? Que no ha desarrollado el niño, ya sea para el control de emociones o bien otro tipo de habilidades cognitivas motrices. Y cuando detectemos esto,
Cuando tengamos un problema de aprendizaje, algo que está deteniendo su desarrollo, pues es súper importante ir al área de psicopedagogía para que nos puedan apoyar, ¿no? Porque ya en etapa escolar y mucho más adelante, ¿no? Pues tenemos a niños muy rebeldes y tenemos problemas con malas conductas. Y bueno, también comentamos que en disciplina positiva se menciona que nosotros, todos los humanos, tenemos una necesidad de ser reconocidos, de ser pertenecientes, de sentirnos importantes. Desde las neurociencias se dice que el cerebro es un cerebro social, que necesitamos de otras personas para poder aprender, para poder hacer mil cosas, para innovar, ¿no? Y para que nuestro cerebro funcione adecuadamente, se genere plasticidad y bueno, se generen conexiones neuronales magníficas y enormes. Desde disciplina positiva, pues necesitamos el relacionamiento con otros, necesitamos sentirnos pertenecientes a la familia, necesitamos sentirnos amados, importantes. Y me gustaría, y siempre utilizo ejemplos de adultos en la vida laboral, porque es muy similar y creo que así también vas a aterrizar. Si tú lo vives, también lo aterrizas como en el plano de la crianza. Cuando tú estás en un empleo, necesitas sentirte o sentir que tu trabajo es reconocido, necesitas a un líder que te dé coaching, que te dé mentoring, que te guíe, que te desarrolle, que te forme, ¿no? Necesitas también interactuar de manera positiva con tus compañeros, con todo tu entorno, necesitas sentir este engagement, este sentido de pertenencia con la empresa, necesitas también actuar conforme a los valores y la cultura organizacional. Cuando esto funciona bastante bien, tu desempeño es el correcto, pero cuando de pronto no haces este engagement con la empresa, cuando sientes que tu esfuerzo, tu trabajo no está siendo reconocido tanto económicamente como emocionalmente, cuando no recibes este salario emocional, no hay una retroalimentación de tu jefe inmediato, no hay una dirección de tu jefe inmediato, de pronto el entorno se vuelve negativo, las relaciones interpersonales con tus compañeros o con tu mismo jefe de trabajo hacen que tú decaigas en tu desempeño e inclusive pues te puedes separar de la empresa. Si no te queda de otra y te quedas en la empresa, pues empiezas a tomar también ciertos comportamientos negativos, como son el ausentismo, el presentismo, empiezas a ser también rebelde, ¿no? Hacia tu jefe, una actitud negativa hacia tu jefe y hacia los comportamientos. La idea es que cuando tú estás en un trabajo, te sientes bien, motivado, actúas bien, tu desempeño es favorable. En el plano de la crianza y con los niños es exactamente lo mismo. Cuando los niños se sienten bien, se sienten en un entorno positivo, cuando se sienten con estructura, con contención, cuando sienten que pase lo que pase, mamá y papá está ahí y les está ayudando a desarrollar habilidades, ellos van a actuar bien. Cuando no tienen esta contención, cuando no se sienten importantes, reconocidos, amados, entonces detonan cierta conducta. Cuando ellos... Fíjate bien, cuando ellos sienten que tú no les estás dando la importancia necesaria, cuando tu foco de atención se pierde en ellos, tienen que hacer algo para regresar el foco de atención hacia ellos. Y esto justamente lo podemos ver, lo platicábamos la sesión pasada, cuando estás conversando con alguien y le pierdes de vista al niño un momento, ¿no? Cuando estás hablando por teléfono, cuando estás en las redes sociales, en el celular, pues lo que hace el niño son malas conductas porque lo que él sabe que perdió el foco, ¿no? Él percibe que perdió la atención de mamá, necesita hacer algo que llame la atención de mamá y mamá regrese a él, ¿no? Desafortunadamente lo hace a veces de manera inadecuada y entonces nosotros reaccionamos, ay, te estoy diciendo, espérate un momento, estoy ocupada, ¿no? Siempre utilizamos el estoy ocupada, espérame. Pero en el fondo lo que el niño está pidiendo es ser reconocido, ser perteneciente. En etapas muy chiquitas, es decir, tempranas, perdón, cuando son muy chiquitos, ellos están buscando este sentido de pertenencia. Ellos están buscando ser pertenecientes a la familia. Allí está tu respuesta de por qué. Sí, por supuesto los niños también son muy demandantes y en comparación de otros mamíferos son muy dependientes. Pero ahí está la respuesta de por qué cada minuto te dicen mamá, 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 mamá. Mi hija, por ejemplo, dice, y seguramente con tus hijos te pasó lo mismo, mamá, ¿ya viste esto? Mamá, mira lo que estoy haciendo. Mamá, ¿me ayudas? Mamá, no puedo. Mamá, ven, ¿no? Entonces, cada minuto, cada 5 minutos es mamá, 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 o papá, 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 porque justo lo que ellos están buscando es esta atención y sentir este sentimiento justo de pertenencia. Soy importante para mamá y cada vez que yo le hablo, está conmigo.
Cuando nosotros estamos en casa, estamos haciendo actividades pues del hogar como tal y le dejamos de prestar atención, ellos también lo sienten así. Cuando nosotros trabajamos todo el día completo, porque desafortunadamente el mundo laboral así nos los está exigiendo y la economía familiar lo exige, también el niño lo que percibe es pues mi mamá no está, mamá ni papá está, y entonces también pueden generar ciertas conductas. E incluso cuando trabajas desde home office, que no es nada sencillo porque tú estás frente a la computadora y en tu cabeza están las fechas de entrega, están los proyectos, y aunque está tu hijo al lado, le dejas de prestar esta atención. El niño lo percibe así y entonces detonan ciertas conductas, pero atrás y en el fondo está justo este sentimiento de pertenencia, importancia y reconocimiento. En los adolescentes, si esto prevalece en etapas tempranas y aún continúa, en los adolescentes es un papá, una mamá ausente, ¿no? Por estas situaciones del trabajo o por algunas otras más conductas, porque el entorno familiar pues no es el más adecuado, se están separando, no está mamá presente o no está papá presente, ¿no? Él percibe, mamá, si se está separando, mamá tiene en su cabeza y lo más importante es el relacionamiento con papá. Y lo mismo con papá. Entonces él se siente a la deriva, se siente solo, se siente, no soy perteneciente a esta familia. ¿Cuál es mi familia? No hay una estructura, tampoco me siento reconocido ante mamá ni papá porque están pensando en otras cosas. Entonces, en los adolescentes pues tenemos rebeldía y tenemos también otros comportamientos mucho más fuertes ya en un ámbito psicológico que tienen que ver con la anorexia, con la bulimia y recientemente pues por ahí tuvimos el challenge de Momo, ¿no? Niños que se estaban pues cortando las venas y normalmente los papás como reaccionan es no le prestes atención, está tratando de llamar la atención, no le hagas caso. No. Justo cuando tu intuición materna y cuando tú lo verbalizaste así y dijiste no le prestes atención porque está tratando de llamar la atención, no, es cuando más necesita la atención. Tenemos necesidades básicas como es el hambre, el sueño y otras más, ¿no? Pero también una necesidad básica es sentirnos amados, reconocidos e importantes. Por lo tanto, cuando tú identifiques que tu hijo, ya sea 8, 9, 10 años, la edad que sea, está teniendo una mala conducta, pregúntate primero si está satisfaciendo también esta necesidad de estar con él todo el tiempo y que él sienta que es amado, pertenecido y reconocido. Cuando tú estás desde un estilo de la crianza muy controlador, lo que él siente es, pues no te importan mis necesidades, no te importa lo que yo quiero, no te importo yo. Estás tomando las decisiones y me estás haciendo actuar y estoy haciendo lo que tú me pides por miedo a un golpe, a una humillación, pero en realidad no te importo. Están primero tus necesidades más que las mías. Entonces ellos si esto lo viven de etapas muy tempranas, van creciendo y son adultos o son adolescentes muy rebeldes o muy retraídos. Está bien, ya, haga lo que haga, no importa, voy a tener que hacer lo que tú me pides, ¿no? Ahí está, desde disciplina positiva, una respuesta de por qué hay malas conductas. Por supuesto, hay otras conductas que son normales de acuerdo de la edad, de acuerdo a su etapa de desarrollo, y por eso fue muy importante hablar sobre el cerebro en la palma de la mano, porque cuántas veces castigamos a un niño o nos enojamos con un niño cuando tiene todavía una carencia en su desarrollo que no le permiten tomar decisiones ni controlar sus emociones. Se enojan los chiquitines, se frustran porque no les salen las cosas. Y piensa en esto, ¿por qué la etapa de los berrinches y la etapa de la adolescencia es la más temida para los papás, ¿no? En mis talleres de disciplina positiva les comento que es como una meseta, les ejemplifico y les grafico como una meseta. Están los 0 años y después más o menos la etapa de los berrinches empieza al año y medio, baja, ¿no? Como a los 5 años empieza a decaer, sigue y empieza a elevarse nuevamente estas malas conductas a partir como de los 9 años, 10 años y se intensifican en la etapa de la adolescencia. Los adolescentes por supuesto están en contra de las reglas y en la etapa de los berrinches lo que pasa es que están experimentando el mundo. Ellos no saben qué está bien, qué está mal, ellos se rigen sobre un sentimiento de bienestar o no bienestar, me gusta, no me gusta, me satisface, no me satisface, y si no me satisface y no me gusta empiezo a gritar. Y por otra parte pues no tienen este control emocional, no son capaces de tranquilizar la amígdala, está trabajando la amígdala y está trabajando su cerebro primitivo. Quiero comentarte una frase de Leslie Hart que dice:
No podemos enseñar algo sin comprender cómo funciona el cerebro, porque sería enseñar a alguien a hacer un guante sin nunca haber visto una mano. Creo que ya está por demás explicar toda esta frase, porque tenemos que ser muy comprensivos en la etapa de desarrollo. Por supuesto que tenemos que hacer en la altura de estas mesetas, ¿no? En la etapa de los berrinches del año y medio hasta los 5 años más o menos, y en la etapa de la adolescencia, pues acompañarlos, darles control emocional, contención, por supuesto establecer límites y establecer hábitos. Los hábitos son fundamentales para poder acompañar en esta etapa. Pero te tengo una mala noticia. Desde las neurociencias se dice que los hábitos no se generan a los 21 días, en promedio tenemos que esperar por lo menos 66 días. Claro, depende del hábito, ¿no? Pero imagínate los chiquititos que están naciendo y que no tienen el hábito del sueño, por ejemplo, que esa es una de las cosas que a veces acuden los papás en los talleres de disciplina positiva y dicen, es que mi hijo no se duerme y son las 11 de la noche y no entiende que se tiene que dormir. No lo va a entender. Y más que le expliques, el niño va a estar bla, 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 ¿no? El niño no tiene pues el hábito de levantar su plato y ponerlo pues en donde los trastes sucios y lavarlos, porque no generaste este hábito. Entonces tienes que esperar por lo menos mínimo 21 días, pero el hábito se consolida después de 66 días. Entonces, bueno, pues esto es fundamental saberlo porque hay que estar muy conscientes de la etapa de desarrollo. Ojo, sí hay comportamientos normales en la etapa de desarrollo, en estas mesetas, ¿no? En chiquitos muerden, pegan, se frustran rápidamente, se enojan, porque tampoco pueden expresarlo, no pueden negociar, no pueden decir cómo se sienten, no conocen el nombre de las emociones, y es importante siempre mencionarle el nombre de las emociones. En la adolescencia, si esta conducta prevaleció y entonces la observas, 6, 7 años, 8, 9, 10, ¿no? O sea, imagínate un niño de 7 años que empieza a pegar, a morder, eso ya no es normal, ¿no? Y entonces tenemos que recurrir ya al psicólogo, al área psicopedagógica para ver qué es lo que pasa y como papás tenemos que reflexionar qué es lo que estaba haciendo inadecuado, qué no hice o qué me faltó con mi hijo, y si tú detectas que tienes un control, ¿no? Para tu, como estilo de crianza, pues bájale 5 rayitas, ¿no? Si eres muy permisivo, también aumentale un poco el control. Acuérdate, disciplina positiva es en medio, no es el control excesivo ni la permisividad, es firmeza, amabilidad y respeto. Y bueno, quiero comentarte que sobre las metas, hay 4 creencias equivocadas. Rudolf Dreikurs es un psicólogo con el que se basa disciplina positiva para generar toda esta filosofía de crianza y de educacional. Y Rudolf Dreikurs dice: yo no encajono a los niños, más bien veo lo que hay dentro de ellos. ¿Por qué dice esto? Porque normalmente cuando un niño tiene una conducta inadecuada, decimos es el niño pegalón, es el niño berrinchudo, es el niño que grita, es el niño falto de control emocional, es el niño frustrante, es el niño fastidioso, es el niño y con una etiqueta enorme. Los efectos de las etiquetas son terribles, tanto a nivel cerebral como a nivel comportamental, ¿no? Y también regañarlos en público, jamás lo hagas, ¿no? Jamás lo hagas. Se motiva y se alienta en público. Se castiga, y es más, ni se castiga, ¿no? Tampoco se castiga, más bien se colocan límites, se retroalimenta, esa es la palabra, se retroalimenta en privado. Jamás en público. Piensa esto, en tu oficina te gusta que te llame la atención tu jefe inmediato frente a tus demás compañeros. No, es el mismo efecto y es el mismo sentimiento que tienen los niños. Entonces, bueno, Rudolf Dreikurs dice, tiene 4 metas equivocadas el niño. La primera es una atención inapropiada, que ya te lo comenté. Cuando el niño siente que no tiene la atención, él piensa, pertenezco solamente cuando tengo una mala conducta que hace que me voltees a ver. Cuando tú percibas que es una atención inadecuada, lo que está detonando el comportamiento, lo que tienes que hacer es acompañarlo, estar más con él, estar más tiempo con él, un tiempo de calidad, conectar con él, y tienes que involucrarlo inclusive en actividades de la casa. Si tú lo involucras, el niño de verdad se siente más reconocido e importante. Hay otra creencia equivocada, que es el poder mal dirigido. Pertenezco solamente cuando soy el malo, cuando tengo el control, cuando te enseño que tú no tienes el control sobre mí,
Entonces, si tienes control, ¿no? Desde tu estilo de liderazgo, pues bájale. Hay otra creencia equivocada que es la venganza. La venganza es, me la hiciste, pero ahora va la mía. Entonces tenemos niños revanchistas. Cuando sea así, cuando tú, inclusive cuando tú humilles, cuando tú tengas una mala gestión de tus emociones y hieras al niño o hieras a otra persona, lo que te recomiendo siempre es pide disculpas a esa persona, pídele disculpas a tu hijo, porque él está viéndote. Entonces, si él aprende a pedir disculpas y a reconocer su error, aprende también a hacerlo, o lo va a aprender también para hacerlo, ¿no? Otra creencia equivocada es la deficiencia asumida, es esto que te comentaba. Pues ya, no importa lo que haga, tú ya tomaste la decisión, voy a hacer lo que tú me pidas, ¿no? Y en etapas tempranas tenemos a niños retraídos y niños que van a hacer exactamente lo que nosotros les pidamos, pero en la adolescencia ya no. En la adolescencia se van a volver niños que no te van a hacer casos, o más bien adolescentes que no te van a hacer casos, que van a tener problemas en la parte académica, ¿no? Porque ellos están rompiendo estas cadenas, están rompiendo todo este control y esa rigidez con la que fueron formados. Y entonces, pues si te das cuenta, tiene mucho impacto la forma en que educamos y generamos esta conexión, este sentido de pertenencia. Si lo vemos desde un estilo de liderazgo, perdón, tengo el liderazgo porque trabajé el fin de semana. Si lo vemos desde el plano de vista de la teoría del apego, la teoría del apego es con quién genero más justamente si es un cuidador secundario primario, me está dando la contención cuando estoy en un momento de estrés, en un momento de miedo, en un momento de inseguridad, me está devolviendo la seguridad, me está permitiendo calmarme emocionalmente, me está dando contención, me está dando dirección, ¿no? Y cuando los papás no generamos un apego seguro, porque tenemos un control excesivo, mucha permisibilidad, pues el apego no es tan seguro por allí, ¿no? Y piensa también en lo siguiente. Fíjate que recientemente hice un taller de disciplina positiva donde se involucraron los abuelos y hubo parejas que llegaron con abuelos, la mayoría, pero hubo también gente que llegó sin abuelos. Y cuando empezamos a hacer todas las actividades vivenciales, porque algo de disciplina positiva es que los talleres son learning by doing, ¿no? Nos ponemos dentro de los zapatos de los niños y vivimos desde más bien experimentamos las cosas desde niños, volvemos a recordar cómo es niños, cómo perciben las cosas, cómo toman sus decisiones. Y hubo papás que expresaban y me decían, Cintia, la verdad es que yo viví una etapa infantil, en la etapa infantil fue una rigidez y un control excesivo sobre mí, ejercido por mi mamá o por mi papá. La verdad es que nunca les importé, la verdad es que yo generé un sentimiento de malestar que hoy día de adulto decido no replicar este estilo de crianza. No voy a ser la mamá ruda como lo fueron conmigo, y por supuesto no quiero que mis hijos tengan contacto con mi mamá. Qué fuerte, ¿no? O sea, hubo parejas que fueron sin abuelos y utilizaron este momento del taller para hacer catarsis de todo lo que vivieron en su etapa infantil y cómo fueron educados, ¿no? Y de tal manera que fue tan impactante para ellos que decidieron asumir la crianza ellos solos, ¿no? Porque normalmente los que tenemos la fortuna de que mamá o papá pues nos ayuden con nuestros hijos, ¿no? Porque sabemos que también hay cosas fenomenales que los abuelos puedan impartir o pueden dejar en ellos, las huellas imborrables que puedan dejar en ellos. Pues hay quienes decidieron alejar a sus hijos de sus papás porque no querían que se repitiera este estilo de crianza con el que ellos vivieron, ¿no? Qué fuerte, es bien fuerte. Entonces, disciplina positiva, ¿qué es? ¿Cómo te puedes dar cuenta que tu estilo de crianza es positivo? Piensa siempre ante la situación. ¿Cómo estoy generando estas habilidades socioemocionales en mi hijo? ¿Estoy siendo firme, pero respetuosa, ¿no? Si es firme, con respeto y soy amable, es disciplina positiva. La disciplina positiva, igualmente que las neurociencias, no te dan un recetario de cosas, no te dan un recetario de haz esto cuando suceda esto, ¿no?
te invitan a echarte un clavado en ti mismo para ver cómo estás en tu estructura emocional. Te están enseñando cómo se comporta el niño ante situaciones que generan estrés, enojo, frustración, cómo es su etapa de desarrollo, cómo se detonan estas malas conductas cuando no se sienten pertenecidos, importantes y reconocidos. Y te invita a pues reflexionar sobre esto. Entonces, bueno, las malas conductas se acompañan, por supuesto. Primero tienes que estar tranquilo, tienes que involucrarlos en las labores de la casa, como te lo había comentado, y también hay un ciclo de venganza en el que entra el niño y de poder mal asumido. Cuando el niño entra en este ciclo de venganza y de poder, papá entra en el ciclo de venganza y de poder, ¿no? Los dos están con su cerebro destapado y están peleando. Y el papá tiene que ejercer el poder y entonces grita más, impone más, porque, pues ¿cómo? Yo soy el papá, el niño me tiene que hacer caso. Y el niño está igual en su creencia equivocada de no vas a generar el poder, no vas a tener influencia sobre mí. Y entonces están peleando, ¿no? Cuando tú detectes que estás ya entrando en este ciclo de venganza y de poder, córtalo. Si es tu hijo más grande y estás discutiendo, date un tiempo fuera. Salte de la situación, salte del entorno y después regresa con el niño, platícalo, ponle nombre a la emoción y bueno, pues el niño va a aprender que las cosas se manejan diferentes, porque cuando tú ante una mala conducta pegas, cuando tú hieres, cuando tú entras en un ciclo de venganza y de poder, lo que él está aprendiendo es que así se gestionan todos los problemas, que la forma de solucionar el problema es pegando, humillando, ¿no? Y tenemos que romper con este ciclo. Cuando el adulto, se da cuenta que está en un ciclo de venganza, poder, se sale de ese entorno. Cuando tú, adulto, te encuentres en un cerebro destapado, recuerda que tienes que tapar la amígdala y tomar decisiones desde otro punto de vista. La atención es una habilidad cognitiva que permite tomar decisiones. Y la atención, piénsalo de esta manera. Cuando tienes un problema, tienes que fijar tu atención en ese problema, que además es cuestión de segundos, fijar la atención en ese problema, evalúas diferentes estrategias, evalúas cómo podrías resolverlo, tomas la decisión y actúas, ¿no? Esperas un resultado positivo. En el caso de los niños, la atención no la tienen. Por ahí hay autores que dicen que la atención tiene correlación directa con su edad. Es decir, los niños de 1 año tienen una atención de 1 minuto, niños de 2 años, la atención es de 2 minutos. La verdad es que la atención es mínima en los pequeñitos. Los chiquitines tienen una atención muy pequeñita, por eso están jugando y juegan con un juguete, después cambian de otro juguete. Entonces imagínate, ante una situación, ante un problema, ¿cómo van a resolver el problema, no? Si tienen la atención muy corta y no tienen todas estas habilidades para poder discernir cuál es la mejor toma de decisiones y actuar. Le tenemos que acompañar siempre, las emociones se acompañan, las malas conductas se acompañan. Y bueno, pues antes de reprender a tu hijo ante una mala conducta, piensa en esto. Tú fuiste niño. Trata al niño como quisieras que te traten a ti. Si tú te encuentras en una empresa, piensa que la forma en que ejerces el liderazgo, la forma que impones la forma en que tú actúas para educar a tu hijo, el que está hablando es tu niño herido, es tu niño interno. Aun cuando somos adultos, el niño interno es el que sigue allí, ¿no? Y bueno, pues la siguiente semana vamos a hablar sobre cómo piensan, cómo perciben la situación, cómo deciden actuar. Vamos a hablar también por ahí del enojo, la frustración y cómo nos enseñaron de pequeños a gestionar estos sentimientos, ¿no? Estas emociones. Vamos a ver la diferencia entre emoción y sentimiento. Y bueno, muchísimas gracias por verme. Sigue disfrutando este lunes, un buen inicio de semana. Y bueno, pues muchas gracias por seguirme. Que estés muy bien.